Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Damos gloria, damos honra y alabanzas al que vive, dando gracias a Dios en este día tan especial. Es el día en el cual está la mesa del Señor servida y nos es dado venir delante de su presencia para oír y para recibir de la palabra del Señor. También en este día se está celebrando el Día del Padre, y qué gloriosa frase la cual el Señor Jesucristo hizo saber a las Marías cuando le dijo: id y hacer saber a mis discípulos que voy a mi Padre y a vuestro Padre. Amén. Qué glorioso es saber que tenemos un Padre en los cielos, el cual nos ama y siempre ha cuidado y cuidará de nosotros. Hermanos queridos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 24, para estar dando lectura a las Sagradas Escrituras, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? A un profeta. Sí os digo, y más que profeta, este de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos es dada de traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración es que en la exposición de tu palabra nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, de manera que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, y en ello seamos edificados, enriquecidos, conforme al propósito de tu voluntad, por lo cual te pedimos que quede excluido todo argumento de hombre, al igual que todo pensamiento humano, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda venir a nosotros, Dios mío, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, Señor, haciendo y cumpliendo la obra para lo cual tú la envías, dándote gracias por medio de la fe en el Señor Jesucristo, creyendo y confiando que al pedir algo, Señor, conforme a su voluntad, tú nos oyes, y así como nos oyes también nos responde. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Y tomen asiento mis hermanos. Hermanos queridos, este testimonio que recibió Juan el Bautista es un testimonio tremendo. Igual ilustra también la característica del siervo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hace mención acerca de él como que era una caña cascada en el desierto. Amén. Una caña que se dobla pero no se quiebra. Amén. Así es el siervo del Señor, que vive inclinando a la voluntad de Dios, pero la fortaleza del siervo de Dios radica en que está haciendo la voluntad de Dios. Amén. En ello radica la fortaleza de todo siervo de Dios, en que haciendo la voluntad del Señor no hay quien le venza, no hay quien le haga retroceder, pero vive inclinado, vive sometido a la voluntad de Dios. Por eso dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña cascada que es empujada por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre con buenas vestiduras? Mas os digo que los hombres que visten bien y que están en los palacios. Pero vosotros salisteis a ver a un profeta, dando testimonio de su misión y de su llamado, que él era el mensajero que habría de preparar el camino para el Señor. Por eso dice, de entre los nacidos de mujer, no había un profeta más grande que él. Amén, por causa de la misión que él tenía y por causa del propósito que había en cuanto a su vida y en cuanto a su ministerio. Por eso es que su vida era caracterizada como la vida de tantos profetas, que era llevada por la voluntad de Dios muchas veces a padecer, a sufrir, a pasar por penurias, a tener necesidad. Pero de esa forma era doblegado el carácter del hombre para que la voluntad de Dios se viera impresa en él y se hiciera notorio que era un servidor de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo hizo hincapié diciendo, los que visten vestiduras lindas se encuentran en los palacios adornados, pero vosotros salisteis a ver a un profeta, más de entre los nacidos de mujer. Ahora esta frase me llamó a la reflexión, porque yo también nací de mujer, y al igual que usted también nació de mujer. Pero dice, de entre los nacidos de mujer no hubo un profeta más grande que él. Así que al igual que usted, ninguno de nosotros nos podemos considerar mayor que Juan el Bautista, porque entre los nacidos de mujer recibió testimonio él de que no había un profeta más grande que él. Pero dice luego, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Ahora, si todos nosotros nacimos de mujer y el testimonio del Señor es verdadero, y ninguno de nosotros puede decir ser mayor que Juan el Bautista, ¿quiénes son los más pequeños en el reino de Dios? ¿Y qué nacimiento tuvieron? Amén. Para poder ser considerados mayor que Juan el Bautista, que nació de mujer. Esto nos da claramente la idea, hermanos queridos, y es un concepto que nosotros tenemos que tener claro, pero no solamente como un concepto intelectual, como un conocimiento intelectual, sino como una verdad revelada y que se debe hacer vida en nosotros, que se debe hacer carne en nosotros. Amén. Es que hay un nuevo nacimiento. Por eso dice, entre los nacidos de mujer, ninguno mayor que él. Pero el más pequeño en el reino de Dios. Los que están en el reino de Dios, ¿de quiénes nacieron? ¿De dónde nacieron? ¿De la voluntad de quién nacieron? Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, la Escritura lo revela. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, le quiero invitar a que usted pueda leer conmigo. Y vamos a leer la palabra de Dios en el verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí, hermano querido, queda en claro que hay quienes han tenido un nacimiento que no es por la voluntad de carne, que no es por la voluntad de sangre, que no es por la voluntad de varón, sino que es por la voluntad de Dios. Amén. Hermano amado, hermana amada, no hemos venido al reino de Dios por nuestra propia voluntad. No hemos entrado a este reino por medio del nuevo nacimiento por nuestra propia voluntad. El que nos escogió de entre el mundo y el que nos llamó por medio del Evangelio es el que hizo en nosotros lo que por nosotros nos era imposible. Nos dio el nacer de nuevo como una nueva criatura. Como una nueva criatura. Y esto lo vemos expresado en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así entonces, leyendo la palabra de Dios y por medio de la palabra del Señor, nosotros podemos tener una comprensión clara de lo que la Escritura dice. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Alguno está en Cristo, es hecho una nueva criatura. El nacimiento según la carne ha pasado, dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Hermano querido y hermana querida, nosotros como hombres, por causa de la naturaleza que recibimos de nuestros padres, podemos haber nacido en debilidad, podemos haber nacido con flaqueza, podemos tener toda clase de conflictos, pero al haber recibido a Cristo y al haber creído al anuncio del Evangelio, se nos dio el tener un nuevo nacimiento, lo cual implica que las cosas que recibimos nosotros de nuestros padres, como la herencia del pecado que se pasó de generación tras generación, o la debilidad en la cual nacimos, o las condiciones en las cuales nacimos, o los sufrimientos que hemos tenido hasta el momento en el cual nosotros hemos creído al Evangelio, dice que tiene que ver con las cosas viejas, con aquellas cosas que pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Por eso cuando nosotros vamos tomando conocimiento de la palabra de Dios, no solo nos tiene que llenar de esperanza, sino también de una gran expectativa en cuanto a ¿qué? A una manera nueva de vivir, a una manera nueva de vivir. Por eso dice, el amor de Dios nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron en ese uno. Y los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano querido, hermana querida,
La vida que hoy vivimos, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y es una vida completamente distinta a la vida que hemos recibido de nuestros padres, a la vieja naturaleza. Por eso es que Jesús dijo, entre los nacidos de mujer no ha habido un profeta mayor que Juan el Bautista. Y ese testimonio es verdadero. Pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. ¿Por qué? Porque el más pequeño en el reino de Dios se ha hecho participante de la naturaleza divina por medio de preciosas y grandísimas promesas, y lo que vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Por eso es que el más pequeño en el reino de Dios mayor es que Juan el Bautista. Él vino con una misión tremenda. Él vino con un propósito claro y bien definido, preparar el camino para el Señor, hacer volver a todo un pueblo a que enderece el camino para que el Mesías viniera y hiciera su obra. Y su cometido fue cumplido. Muchos creyeron y muchos acudieron a las aguas del bautismo para ser bautizados por Juan el Bautista, haciendo arrepentimiento de sus pecados. Amén. Su misión y su cometido fue tremendo e impulsó a que muchos del pueblo de Israel se volvieran a las aguas del Jordán para ser bautizados por el Juan el Bautista. Pero él no era participante de la naturaleza divina. Cristo no vivía en él. Por eso cuando Cristo vino a él para ser bautizado por él dijo, tú vienes a mí para ser bautizado cuando yo estoy esperando el ser bautizado por ti. Mas Jesús dijo, deja ahora para que se cumpla toda justicia. Él estaba esperando recibir ese bautismo, poder pasar por Jesucristo para hacerse participante de su naturaleza divina. Pero él se gozó con el esposo. Él se gozó con el esposo, pero no era la esposa. No era la iglesia. Él se gozó con el esposo, pero no era la iglesia. Amén. No era la esposa del Cordero. Por eso cuando comenzó el Señor Jesucristo con su ministerio público, muchos de los discípulos, como por ejemplo el apóstol Juan, dejaron de seguirlo a Juan el Bautista para comenzar a seguir al Señor Jesucristo. Es más, 5 de los discípulos que después fueron apóstoles del Señor habían sido seguidores de Juan el Bautista. Habían sido discípulos de Juan el Bautista. Amén. Dejándole también un legado al ministerio del Señor Jesucristo en cuanto al discipulado. Si bien ellos luego tuvieron que caminar con el Señor Jesucristo y su ministerio no se vio eficaz y no se vio cumplido sino hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero el Señor, hermano, ya estaba manifestando que el más pequeño entre nosotros mayor era que él. ¿Por qué? Porque él podía gozarse con el esposo, pero no era la esposa. No era uno con el Cordero, no era uno con el Cristo, no era uno con el Mesías. Él no podía decir que era carne de su carne y hueso de su hueso. Pero nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, que somos carne de su carne y hueso de su hueso. Somos hechos participantes de su naturaleza divina por medio de preciosas y grandísimas promesas. Y lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y nuestra fe tiene que ser eficaz en todo el conocimiento del bien de Dios que está en nosotros por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué reflexionamos en esto? Que nuestra fe tiene que ser eficaz en todo el conocimiento del bien de Dios que está en Jesucristo. Porque si nosotros vivimos encerrados en la vieja naturaleza, si vivimos encerrados en la vieja naturaleza, nunca vamos a poder llegar a manifestar las virtudes del Señor. En estos días he escuchado a algunos predicadores y a varios hermanos y hermanas que comparten del valor que tiene del salir de las 4 paredes para cumplir con el ministerio.
Pero yo quiero decir, hermano querido, y discúlpeme que lo diga con tal sinceridad, que hay muchos que mejor se queden dentro de las cuatro paredes porque van a ser tolerados, porque todavía son débiles en la fe. Amén. Hay muchos que todavía es necesario que se queden dentro de las cuatro paredes bajo tutores y bajo curadores para ser enseñados y para ser instruidos, porque en vez de cumplir con un ministerio eficaz, en vez de dar un buen testimonio del Señor Jesucristo, van a empañar el testimonio del Evangelio, porque no han madurado, no han crecido, de modo tal que si salen a querer cumplir con un ministerio, por más emocionados que se encuentren, por más entusiasmados que estén, por más estimulados que estén por sus líderes, al no tener la madurez suficiente, pueden caer en lazos de Satanás y pueden convertirse en escarnio de la gente. Y no estoy diciendo con esto, hermano querido y hermana querida, que no debemos salir de las cuatro paredes. Pero hay algo más importante que salir de entre las cuatro paredes de la iglesia, y es salir de lo que es la vieja naturaleza. Es salir de lo que es el viejo hombre. Si yo no salgo del viejo hombre, si yo no me despojo del viejo hombre, si yo no me despojo de la vieja naturaleza y salgo de las cuatro paredes de la iglesia, puede que en vez de dar un testimonio claro del Evangelio o del Señor Jesucristo, lo empañe el testimonio y en vez de extender el reino de Dios, haga que el reino de Dios sea calumniado o difamado por mi mal comportamiento. Y no porque no sea llamado, escogido y santo, sino porque soy niño. Y entre tanto, el que es niño, aunque es heredero de todo, porque es hijo, en nada se difiere del esclavo. Usted mira a un niño espiritual, lleno de mañas, lleno de caprichos, lleno de antojo, y mira a un mundano y dice, nada se difiere. La única diferencia es que va a una iglesia. Nada más. Pero usted va a ver a un hombre maduro, va a ver a una mujer madura, que ha adquirido un carácter, una templanza, que ha adquirido y ha desarrollado un amor que va a ser como la caña cascada, va a estar doblado, amén, pero nunca va a ser quebrado. ¿Por qué? Porque su fortaleza radica en que vive para hacer la voluntad de aquel que le escogió y que le llamó. Y esos son los que se necesitan en el mundo. El mundo no necesita de que todos salgan de la iglesia y de las cuatro paredes a testificar. El mundo necesita de hombres y mujeres que, despojados del viejo hombre, vivan en la fe del Señor Jesucristo. Porque si mandamos a los niños espirituales, si mandamos a las niñas espirituales a salir fuera de las cuatro paredes, sin haberles instruido, sin haberles enseñado, sin haber esperado que pasen por el proceso del desarrollo y la madurez, le vamos a mandar como si yo mandara a un niño pequeño a hacer un trabajo de hombre. Amén. Yo no puedo mandar a un niño de 5 años a hacer un trabajo de hombre. Amén. ¿Por qué? Porque no tiene el desarrollo físico, no tiene el desarrollo intelectual, no tiene la suficiente madurez. Es más, nadie le tomaría, amén, para un trabajo. Es más, muchos jóvenes que salen a trabajar, amén, a temprana edad, se les dan primero pequeñas tareas. ¿Por causa de qué? Porque no tienen la madurez, entonces no se les puede hacer responsable de grandes cosas. Amén. Por eso, hermano querido, por eso, hermana querida, no nos apresuremos a salir de las cuatro paredes. Amén. Sino que miremos con agrado las cuatro paredes. ¿Por qué? Porque se está generando un concepto en el cual yo meditaba y digo, si nosotros hacemos tanto hincapié, los que predicamos, los que enseñamos, a que hay que salir de las cuatro paredes, vamos a terminar desestimando las cuatro paredes. Las vamos a terminar desestimando las cuatro paredes y vamos a estar viendo que no es necesario las cuatro paredes. Y no estoy diciendo que son necesarios los edificios físicos,
Lo que es necesario es el cuidado de la iglesia. Lo que es necesario es esa contención de la iglesia que se recibe por aquellos que nos presiden. Es bíblico. La Biblia dice que debemos estar entre tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Señor. Quiere decir que hay un tiempo señalado por Dios. Y si vemos en cuanto al encargo de aquellos que deben de supervisar, por ejemplo, a los ancianos, a los diáconos, dice que no tienen que ser neófitos de las Escrituras. ¿Por causa de qué? Para que no se envanezcan ni caigan en el lazo de Satanás. O sea que no desestimemos las cuatro paredes, amén, sino por el contrario, apoyemos a aquellos que nos presiden en la obra de Dios para que puedan dedicar tiempo, amén. Apoyemos a los que están presidiéndonos para que puedan separar ese tiempo para la oración, para el estudio de la palabra de Dios, porque en su desarrollo y en su crecimiento se encuentra también nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Hoy, tristemente, muchos pastores, algunos por la falta de fe y otros, o por la falta de confianza, pero otros obligados por la necesidad, tienen que descuidar el ministerio pastoral para hacer un trabajo fuera de lo que es el llamado para el cual el Señor les ha llamado, para llevar el sustento, para llevar el sustento al hogar. Y muchos lo miran eso como algo natural, pero eso no es natural, ni debe ser bueno, ni debe ser bueno para las congregaciones. ¿Por qué? Porque ya en el tiempo de la iglesia primitiva, los primeros apóstoles, que eran columna y baluarte que eran la columna de las iglesias, dijeron: no es bueno que nosotros nos pongamos a atender las necesidades prácticas de la iglesia para descuidar el estudio de la palabra y la oración, para descuidar la predicación, el estudio y la oración. Entonces no es beneficioso para una congregación, al contrario, le es un perjuicio. Por eso es que no nos equivoquemos en cuanto al concepto de las cuatro paredes. Las cuatro paredes, y no me refiero a los edificios, sino al concepto de iglesia. La iglesia no es una invención de los hombres. Y el orden de la iglesia no lo inventamos los hombres. Vino revelado por Dios. Es más, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿qué le dice? Te escribo esta carta para que sepas cómo conducirte en la iglesia del Señor, la cual es columna y baluarte de la verdad. Entre tanto que tardo en ir, ¿por qué? Porque cuando él iba, daba las instrucciones como apóstol. Pero dice: entre tanto que tardo en ir, te escribo esta carta para que tú, Timoteo, sepas cómo debes de conducirte en la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia no es una invención de los hombres. Amén. Hay un orden. Es más, la Escritura dice que el que descendió, el Señor Jesucristo, ascendió. Y el que ascendió repartió, dio dones. Lo que la iglesia necesita son los dones ministeriales. Dio dones. Y los dones que dio son apóstol, son profeta, son evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Hay quienes dicen que los apóstoles eran del tiempo del Señor y que los profetas eran del tiempo del Señor. Y están leyendo equivocadamente, están leyendo erróneamente. Aún hoy día se necesita el ministerio del apostolado, se necesita el ministerio del profeta, se necesita el ministerio del evangelista, se necesita el ministerio del pastor, se necesita el ministerio del maestro. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Nosotros tenemos el concepto como iglesia también de que somos barro en la mano del alfarero. Una mano está compuesta por 5 dedos. No es una casualidad, hermano querido, que sean 5 los ministerios que perfeccionan a los santos para la obra del ministerio. Esa es la poderosa mano de Dios de la cual nos habla la Escritura, que debemos estar sometidos, que debemos estar humillados para que a su tiempo seamos levantados. Yo no conozco otra mano
que esté trabajando en mi vida. No conozco otra forma de que Dios trabaje en mi vida. Dios trabaja en mi vida por medio de los dones ministeriales. Dios trabaja en mi vida por medio del apóstol, por medio del profeta, por medio del evangelista, por medio del pastor y por medio del maestro. También por la actividad propia de los demás miembros del cuerpo. Amén. Pero la Biblia dice que primeramente en el cuerpo puso a los apóstoles, luego a los profetas, luego a los que hacen señales, a los que hacen milagros. Ve, en todos lados está el orden, en todos lados está la forma en la cual trabaja el Señor. Por eso no nos apresuremos a salir. Al contrario, miremos dentro de la iglesia de la necesidad que hay. Si mi pastor tiene que salir a trabajar para sustentar su hogar y no puede cuidar de la iglesia como debe de cuidar por medio de la oración, por medio de la predicación, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, eso no es para mi gloria, eso no es para mí una bendición, eso me es un perjuicio, me es una pérdida. Pero muchos aún hacen hincapié e insisten que no, que tiene que salir. Sin embargo, hermano, no. El pastor tiene que depender de Dios. Amén, que tiene que depender de Dios. Pero también la iglesia que está bajo el cuidado de ese pastor tiene que tener conocimiento y usar los recursos que Dios le ha dado para hacerle partícipe también. Y no lo digo esto porque esté buscando algo de ustedes. Digo esto porque soy maestro de la palabra de Dios y por eso enseño. Amén. Más allá de que soy pastor y que estoy a cargo de una congregación, no lo digo esto porque esté buscando, sino porque soy maestro y como maestro tengo que enseñar la verdad de la palabra de Dios para que viviendo conforme a la verdad nosotros podamos salir adelante por medio de la fe. Porque si nos desviamos de la verdad, si nos desviamos de la fe, contra la verdad nada podemos, pero por la verdad sí todo lo podemos. Entonces, hermano querido y hermana querida, tenemos que mirar hacia las cuatro paredes. ¿Cómo está la vida del pastor? ¿Cuánto tiempo puede pagarse los estudios? ¿Puede comprar ese nuevo libro? ¿Puede hacer el trabajo que tiene que hacer de instruirse, de seguir creciendo en el conocimiento para poder discipular y enseñar con la verdad? Para poder instruir en cuanto a una vida de justicia. Si está ocupado en eso, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cada vez que se pare para enseñar la palabra de Dios, no va a estar enseñando cualquier cosa. Y si está enseñando cualquier cosa, eso mucho más demanda de que se ore y de que se esté velando. Amén. No solamente por la vida física o por las necesidades del cuerpo, sino también porque el pastor es un hombre de Dios que también tiene una familia, por la cual también debemos respaldarle en oración. También tiene una vida espiritual que debe de estar cuidada, que debe estar regada. Amén, la cual también tenemos que respaldar en oración. Por eso los apóstoles continuamente estaban pidiendo, y especialmente el apóstol de la iglesia, el cual es el apóstol Pablo, decía, le pedía a las iglesias que oraran por él para que la palabra de Dios corriera. Amén, para que por medio de ellos, cuando abrieran la boca, fuera anunciada la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, el más pequeño en el reino de Dios somos nosotros, los que hemos tenido un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que está necesitando el mundo? El mundo está necesitando de hombres y mujeres, amén, que no se vean ya en el viejo hombre, sino que se vean como hijos de Dios, como nacidos de Dios, nacidos de una simiente nueva, que es sin pecado. ¿Por qué nosotros insistimos en que no tenemos pecado? Por causa del nacimiento que hemos tenido, porque creemos a la palabra de Dios, que hemos tenido un nuevo nacimiento y que hemos nacido de una simiente nueva, que esa simiente nueva es Cristo. ¿Usted haya pecado en Cristo? Yo no hallo pecado alguno en Cristo Jesús. La seguridad de que no tenía pecado alguno es que Dios le levantó de entre los muertos. Amén. Amén. Que no dejó que el santo viera corrupción. Amén. La muerte no pudo con él. ¿Por qué? Porque él murió
por los pecadores, pero no que siendo un pecador. Amén. Murió por los pecadores, pero no siendo un pecador, siendo justo, siendo santo. Por eso es que se cumplió la justicia de Dios al levantarlo de entre los muertos. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso es que Él tenía el poder para entregar su vida y para volverla a tomar. ¿De dónde radicaba el poder? En que era sin pecado, era una nueva criatura. Era el primogénito entre muchos hermanos, era la primicia de los que durmieron, dice la carta del apóstol Pablo. Primicia entre los que durmieron Cristo. Primero Cristo y luego todos los que esperan en el Señor. Amén. Amén. Quiere decir que eso es, hermano, el ser una nueva criatura. Entonces, ¿qué es lo que el mundo necesita? No necesita que salgamos de las cuatro paredes. El mundo necesita que nos despojemos del viejo hombre, que lo que vivamos lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, para que cuando nos vean a nosotros, no vean a un hombre pecador, no vean a un hombre degradado por el pecado, sino que puedan ver a Cristo, en toda su belleza, en todo su esplendor, en todas sus manifestaciones, en todas sus virtudes, ya que Cristo se hizo por nosotros sabiduría de Dios, poder de Dios, justicia de Dios, santificación de Dios se hizo por nosotros. Amén. Que cuando nos vean, la puedan ver a la justicia, la santidad, la sabiduría y el poder de Dios, lo cual se hizo Cristo por nosotros. Eso es lo que necesita el mundo. No de que salgan los niños espirituales, no de que salgan las niñas espirituales, de los cuales ni siquiera se puede ver la diferencia entre lo que es un mundano y un cristiano, entre lo que es un nacido de nuevo y lo que es un mundano. Los otros días posteé y compartí un video de Aguas Vivientes que se llama Como en los días de Noé. Se lo recomiendo que lo pueda mirar. Y usted va a ver en culturas como Estados Unidos que fueron fundadas por la Iglesia Reformada. Usted va a mirar los cristianos, ninguna diferencia con los mundanos, ni en las prácticas, ni en las declaraciones, ni en la forma de que viven. Amén. Y estamos hablando de culturas que fueron formadas, de naciones que fueron fundadas por grupos de familias que eran reformadas. O sea, no estamos hablando de sociedades como estas de aquí, que fueron por catolicismo, no, estamos hablando de una nación que fue fundada por los reformadores. Amén. Así mismo también en donde la reforma, por ejemplo, tuvo su inicio, como en Alemania, y en tantos países de Europa que la reforma tuvo su inicio, hoy están viviendo en una degradación, muchas de esas aún de esas iglesias reformadas. ¿Por qué? Porque no han podido separarse del viejo hombre. Entonces lo que viven en nada se difiere con la gente del mundo. Por eso lo que el mundo necesita no es que salgamos de las cuatro paredes, sino que nos despojemos del viejo hombre y que lo que vivamos, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. Amén. Hermanos, hasta aquí la meditación de la palabra de Dios, con el único anhelo y deseo en que podamos reflexionar por medio de las Escrituras, teniendo una comprensión clara de cuál es el llamado y el propósito de Dios para con nuestras vidas. Padre querido, queremos agradecerte por tu palabra que viniera a nuestras vidas en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, Señor. Oh Dios mío, alumbrándonos de esta manera los ojos de nuestro entendimiento para darnos a comprender qué es lo más valioso, Señor. Tú mismo hiciste, Señor, un gran énfasis en ello, entre que los nacidos de mujer no había mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor era que él. Señor, cuánto potencial, cuánta capacidad, cuánto poder, cuánta virtud, Señor, hay en aquellos que han nacido de nuevo, Señor. Pero hoy no se está viendo la diferencia porque no han desarrollado, no han madurado, Señor. Pero tú eres el que da el crecimiento, Señor. Uno siembra, otro riega,
pero el crecimiento lo traes tú, Señor. Por lo cual, Señor, te pedimos por esa madurez y por ese desarrollo para la iglesia, para la cosecha del tiempo final, para que se cumpla así todo propósito de tu buena voluntad. Te lo pedimos y te lo agradecemos por medio de Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,